Este es parte del mensaje que hace pocos minutos el presidente de la República, Lenín Moreno, ofreció al país. Y precisamente para analizar el contenido de este mensaje, se encuentra ya con nosotros el economista Mauricio Pozo, exministro de Economía y Finanzas, para ofrecernos su punto de vista sobre estas palabras y declaraciones del presidente de la República. Economista, gracias por estar con nosotros aquí en Telediario. Muchas gracias por la invitación. Bueno, economista, ¿cómo recibe, cómo ve usted este mensaje del presidente de recibir en los próximos días esta importante cantidad de dinero, más de $1.000 millones por parte de organismos internacionales? Bueno, 10.000 millones de dólares. Así es. Lo principal de esto es entender que los países acceden a recursos del Fondo Monetario y las otras instituciones cuando están en problemas. Si no tuvieran problemas, no tendrían por qué acercarse a los multilaterales. Si no queremos tener que recurrir a ellos, pues hagamos las cosas bien. Lamentablemente, aquí tenemos más de una década de excesos en el ámbito fiscal, en el ámbito externo, en el coste de producción, en todo el área monetaria, que hacía muy difícil pretender restablecer los equilibrios sin un acuerdo internacional. Hemos algunos venido insistiendo en esta necesidad y creo que el anuncio del presidente va en la línea correcta. Obviamente todavía no conocemos detalles de lo que constituye el acuerdo, pero lo importante entender es que los problemas acumulados en el tema fiscal, un exceso del tamaño del Estado, un problema del déficit, un problema de una deuda cara, onerosa, de plazo corto, de tasas altas, problemas monetarios sin reservas, un sector externo que cada vez tiene menos divisas, todo eso el Ecuador tenía que arreglar, con o sin Fondo Monetario. Aquí lo importante es que con ellos tenemos una suerte de mensaje a la comunidad internacional y nacional, un sello de calidad de que el programa tiene viabilidad y eso nos va a permitir acceder a recursos en condiciones mucho más adecuadas. Bueno, la pregunta es, ¿esta era la única alternativa que tenía el país, recurrir a los organismos multilaterales de crédito? Bueno, el país ha venido lamentablemente buscando financiamiento todos los meses. Cada mes al Ecuador le hace falta para el presupuesto del Estado alrededor de $800 millones. La prueba más reciente que tenemos es el monto que se pidió en diciembre pasado para pagar todo lo que había que pagar y que tuvimos que buscar crédito chino en condiciones obviamente no las mejores. Claro. En enero tuvimos que hacer lo mismo, colocando papeles casi al 11%, también en condiciones complicadas. Entonces, si no hacíamos y no hacemos un acuerdo que nos permita un influjo de recursos en condiciones adecuadas y ordenando la casa, porque sin ordenar esto no funciona, lamentablemente las posibilidades de restablecer los equilibrios habrían sido mucho más complicadas. Estos más de $10.000 millones que ha anunciado el presidente que recibirá el país, 6.000 millones son por parte del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, también del Banco Europeo de Inversiones, del Fondo Latinoamericano de Reservas y la Agencia Francesa de Desarrollo, y los 4.200 millones restantes directamente del Fondo Monetario Internacional. Usted en el año 2003, el 10 de febrero puntualmente, cuando era ministro de Economía y Finanzas, firmó la última negociación con el Fondo Monetario Internacional, aquella carta de intención. ¿Bajo qué condiciones podríamos pensar que ahora se da este préstamo de dinero por parte de este organismo internacional a nuestro país a partir de la experiencia que usted ya la vivió hace algunos años? Bueno, es importante primero aclarar que la economía es dinámica, los problemas no son los mismos. La situación económica del 2003 era complicada, pero era distinta. Había una deuda en decrecimiento, el país crecía un poco, no había reservas. Y con una inflación alta, porque cerró el año previo en el 9% anual. Este momento tenemos inflación cero, pero la deuda está creciendo y el problema fiscal es mucho más grande. Lo que le quiero decir es que no hay cómo calcar situaciones. Son distintos escenarios, ¿no? Igual que un médico tiene que hacer un buen diagnóstico para hacer una buena prescripción económica en este caso. En este tema, el país no va a poder, por ejemplo, acceder a reemplazar esa deuda cara por deuda más barata si no fortalece las reservas. Y el crédito del Fondo Monetario es para el Banco Central, es para la balanza de pagos, es para fortalecer reservas, no es para gastarse, no es para bajar el déficit fiscal. ¿Y eso qué es importante
porque el país va a tener respaldo, va a tener liquidez, va a respaldar, por ejemplo, los depósitos del sistema financiero a través de las cuentas de encaje, que es la plata de la gente. Y de esta manera garantiza la dolarización y con este aval puede acceder a un replanteo de la deuda en condiciones mejores. Por eso el presidente ha dicho claramente en su mensaje, ¿se está salvando la dolarización? Bueno, la dolarización ha tenido momentos difíciles a lo largo de los últimos 20 años. Sin duda alguna, hacer un programa con respaldo internacional técnicamente sustentado va en la dirección de proteger la dolarización. La dolarización tiene un gran activo que significa la confianza de la gente. La gente confía en el dólar y hay que generar las condiciones para que el país se nutra de dólares y la liquidez que tengamos sea suficiente para que el sistema pueda funcionar. El presidente también ha dicho que se ha alcanzado un acuerdo a nivel de staff con el Fondo Monetario Internacional. ¿A qué se refiere este acuerdo a nivel de staff? Bueno, es importante que también se conozca cuál es la metodología que se aplica en estos ámbitos. En el año 2003 lo que buscamos fue un acuerdo stand-by de 13 meses. Ahora están buscando un acuerdo de facilidad extendida que se llama de 3 años, porque obviamente el monto de recursos que se requiere es mucho más grande. Para desembolsar progresivamente esos recursos. Para que se desembolsen de acuerdo al programa que se acuerde. De acuerdo. ¿Esto qué significa? Fijar metas, hay una revisión trimestral de las metas, se van cumpliendo las metas y los multilaterales van entregando los recursos. No es que al otro día de suscribir el acuerdo va a entrar los 10.000 millones. Claro. Esto no funciona así, en primer lugar. En segundo lugar, hay lo que llaman las acciones previas. Eso se conoce como las prior actions, que en el año 2003, por ejemplo, se congelaron los sueldos y salarios del sector público por 3 años, se tomó decisiones en materia de gasolina, ahora el país tiene la ley de fomento productivo, ya tomó algunas decisiones en materia de combustibles, pero obviamente le faltan algunas cosas más. El staff tiene que ver con el equipo de la misión que está en negociación con el Ecuador, pero una vez que se pongan de acuerdo en los detalles, en las metas, en los montos, en las magnitudes, eso tiene que ser sometido vía el representante en el fondo del Ecuador, que por cierto representa a algunos países, al directorio del fondo. El directorio aprueba y eso da pie para que se haga el primer desembolso y entre en vigencia el programa. Ok, ahora, hay la preocupación de varios sectores que los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional sean los que tradicionalmente se han conocido. Las medidas de ajuste, el ajuste en el precio y valores de los combustibles, la reducción del tamaño del Estado, privatizaciones, entre otros. ¿Se podría eventualmente pensar en ese escenario como condicionamientos del Fondo Monetario Internacional para que el país pueda recibir estos 4.200 millones de dólares de manera progresiva? Bueno, hay que distinguir que el Fondo Monetario del 2019 no es el Fondo Monetario de algunos años atrás. Han pasado muchas cosas en el mundo. Hay bastante más flexibilidad, si le podemos dar algún calificativo. Pero lo de fondo es que el Ecuador, quitándole al Fondo Monetario por un momento, igual tiene que corregir los problemas. Que tenga el 40% del PIB de gasto público es insostenible. Que tenga una deuda que crece 4 o 5 veces anual de lo que crece la economía es insostenible. Que hay un problema fiscal que demande permanentemente restringir el gasto de inversión a costa de crecimiento económico es insostenible. Es decir, esas decisiones el Ecuador igual tenía que hacer. ¿Y qué hay que hacer entonces en ese sentido? ¿Cuáles deberían ser las acciones inmediatas para tratar de atender esta debilidad que está teniendo la economía ecuatoriana? Tiene que ordenar la casa el gobierno, el equipo económico tiene que ordenar la casa, sanear las finanzas públicas, fortalecer el sector externo, darle liquidez al sector monetario, buscar formas de reducir el costo de producción del país para que el sector productivo pueda competir. La estructura laboral es obsoleta, es caduca, es un sistema que no funciona. La seguridad social tiene problemas de cálculo actuarial, es decir, las pensiones ahora no se cubren con los aportes de los afiliados, tiene problemas financieros, tiene problemas de caja, hay problemas de costo de financiamiento al país, es decir, el cúmulo de situaciones es absolutamente, yo diría, demencial, y era muy complicado tratar de salir sin este apoyo externo que nos brindaría, si esto llega a feliz término, con los multilaterales. ¿Esto implicaría entonces continuar con esas medidas de acciones de ajuste? Van a tener que tomar las decisiones que correspondan, obviamente, y hay que decirlo y no
y no es un secreto, el Fondo Monetario va a llevar su propia versión. Claro que el gobierno tiene que llevar la suya. Y entrar a un proceso de negociación, ¿no? Por supuesto, y tiene que tener la argucia necesaria, la capacidad técnica suficiente para poder negociar un programa que sea también políticamente viable. Porque no todo lo que se recibe hay que tomarlo como está. Claro. Hay que proponer aquello que es viable. Recuerde que estos programas no solamente establecen metas de reservas, de déficit fiscal, etcétera, sino que también establecen reformas. Y muchas reformas son leyes que envía el gobierno a la Asamblea Nacional. Y ahí el gobierno tendrá que hacer los arreglos necesarios para poder tener la aprobación de estas reformas que van a formar parte del convenio con ellos. Claro que sí. Ya para cerrar este espacio de entrevista, el presidente también ha dicho que ha solicitado a la Organización de Naciones Unidas que lleve a cabo un monitoreo del uso y empleo de estos recursos económicos que vayan directamente al área de la inversión social. ¿Esto es pertinente, que un organismo internacional finalmente garantice el buen uso de estos recursos? Bueno, no solamente que es pertinente, es necesario y es urgente. Lo que sí da un poco de preocupación es que tengamos que recurrir a instancias internacionales que nos ayuden a controlar el buen uso de los fondos. Claro, cuando debería ser un compromiso propio, ¿no? Así es, eso deberíamos hacer nosotros por nuestra propia cuenta. Claro. Pero ya el agua rebasó a tales niveles, los problemas de corrupción han superado tal estándar que sin duda alguna es importante que haya instancias externas que nos ayuden a controlar el destino de los recursos. Muy bien, gracias, economista. Muchas gracias, Fabricio.